solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Brindo por tu guiño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Este fin de semana en nuestra ciudad, más precisamente sábado y domingo, va a haber un encuentro que se llama Amor, la luz de la conciencia. Ellos trabajan con las frecuencias álmicas, algo que nosotros, por ejemplo, hasta el momento no lo habíamos escuchado antes. Queremos saber de qué se trata, por eso los presentamos. Ellos son Lucas Cervetti, que es escritor del libro Amor, la luz de la conciencia y creador de las frecuencias álmicas en 432 Hz, y Gilda Tomasini, quien lo acompaña y se dedica a generar climas de profundización interna en grupos. Ellos están con nosotros en nuestro estudio, en nuestro living, y vamos a conocer al respecto sobre el tema. Muchas gracias por venir, bienvenidos. Un placer a ustedes por invitarme. Bueno, cuéntenos cómo surge este camino hacia el descubrimiento personal, ¿no? También. Sí, bueno, la realidad es que eso surgió de manera espontánea cuando tenía 20 años. El día de mi cumpleaños número 20, yo venía teniendo una vida completamente normal como cualquier adolescente. Siempre me dedicaba a la música y demás, pero ese día tuve un infarto y salí del cuerpo un instante y bueno, recordé mi historia álmica, comprendí que lo que nosotros llamamos vida no tiene nada que ver, ¿no? Que la realidad es que estamos viviendo una historia desenfrenada, que estamos en un círculo vicioso como humanidad, ¿no? Como sociedad, que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y bueno, en ese infarto, como estábamos charlando hace un ratito fuera de cámara, sí. Digamos que reconocía a lo que nosotros llamamos un ángel, ¿no? Nuestros ángeles, que no son ángeles como nosotros los llamamos, porque claro, como lo graficamos mentalmente, ¿no? Claro, son figuras que les hemos puesto alas y demás, y no tienen cuerpo, son conciencias que están en otros planos. En ese instante comprendí la multidimensionalidad en que nosotros estamos habitando un nivel de conciencia que podemos llamar tercera dimensión, que es la tercera dimensión, que literalmente son 3 dimensiones, ¿no? Adelante, atrás, a los costados, arriba y abajo, que eso es todo lo que nosotros vivimos, pero a medida que comenzamos a despertar a la conciencia, empezamos a habitar otras realidades que nosotros las habitamos, pero inconscientemente. Y en medida que empezamos a adentrarnos en el amor, en el amor incondicional, empezamos a ser conscientes de estas otras realidades, ¿no? De ahí viene el fenómeno del aura y pues todo eso, ¿no? Claro. Y demás, que son otras dimensiones. Entonces fue a partir de este hecho tan feo, ¿no? Para una persona que descubriste lo metafísico, sí, lo que está más allá del cuerpo. Hablar. De todas maneras, yo nunca lo viví como algo feo o traumático, porque nunca sentí el momento de la muerte, digamos, ¿no? Más allá de que viví la muerte y que era consciente que estaba dejando el cuerpo, en ningún momento sentí miedo ni nada, porque yo seguía vivo, digamos, ¿no? O sea, en mi esencia más pura seguía vivo, o sea, el alma, ¿no? Simplemente comprendía que estaba dejando el cuerpo. Lo único que podríamos saber, que podría decir, pues esto no estaba tan copado, es que pensaba en mi madre, nada más. En el garrón que se iba a llevar con... Nada más hacía poco que había muerto mi hermana y decía, bueno, esto es demasiado para ella. Pero más allá de eso, no hay dolor, no hay nada, digamos. Continuamos viviendo, ¿no? La experimentación continúa, ¿no? ¿Y cómo llega esto de llevar la conexión con el interior de uno, con el corazón y demás, en el hecho de decir, bueno, vamos a transmitirlo ahora? ¿Cómo fue ese momento, esa decisión? Y en conjunto también. Claro, quiero complementar la pregunta de Emma con Gilda, que te mira con un amor tan grande. Eso mismo, es increíble. Sí. ¿Cómo ustedes dos
se juntan, se conocen y emprenden este camino juntos? Bueno, todo arrancó en el momento del infarto era el día de mi cumpleaños número 20, ahora tengo 28. Y pasé un año reordenándome, tratando de acomodar toda esa información, porque fue un instante que salí del cuerpo. Debo haber estado con el cuerpo, digamos, muerto, por así decirlo, 3-4 segundos, ¿no? Es un instante, ¿no? Por ahí un poco más, digo, pero viví la eternidad en ese momento, ¿no? Y era con esta conciencia que nosotros podemos llamar ángel. Teníamos infinitas conversaciones al mismo tiempo, y en ese momento pues recordé la historia de la Tierra, la historia de la humanidad, el momento que estamos sucediendo, que estamos atravesando como humanidad, ¿no? La importancia de estos tiempos y demás, todo eso que le han mal atribuido a los mayas y que lo han deformado, ¿no? Como del 2012 y demás, pero en fin, fue mucha información, cómo funcionamos a nivel emocional, qué son las enfermedades, por qué nos enfermamos, y más o menos estuve un año reordenándome, que dejé de frecuentar todo lo que lo que venía haciendo, dejé de ver a mis amigos, dejé de salir a la noche, ordené mi vida, ¿no? Y pasé un tiempo muy solo, pues porque no estaba dispuesto a chamullar a una mujer para tener sexo, por así decirlo, ¿no? Claro. Pues mi vida había cambiado rotundamente en valores, y mis valores en ese momento no estaban en la sociedad. Entonces decidí estar muy solo, pero cada vez que me veía con alguien, inevitablemente empezaba a hablar de la geometría del universo, de cómo funciona el universo, ¿no? De comprender que todo tiene un orden, ¿no? Y que no existe la suerte, no existe la casualidad. Y bueno, poco a poco, en medida que esto se iba expandiendo, me empezaban a llegar mails, preguntas de un montón de personas, me pedían de hacer charlas, y así fue que decidí hacer una charla. Ahí mismo nos estábamos conociendo. Que bueno, también quiero decir que escuchar todo esto, hay personas que resuenan y personas que no. Y nosotros cuando nos encontramos, Luqui me contó todo esto que había pasado, y a mí me resonó, y nos miramos y sentimos que estábamos como unidos en este sentido. Claro, porque en ese alejamiento que vos hiciste de la sociedad, en esta soledad que vos elegiste también para este reordenamiento, justo era la pieza que nos faltaba ahí para entender cómo era el conocerse de ustedes, y bueno, justo allí la acaba de acordar. Conocerse alma a alma. Sí, qué bueno. Claro, exacto. Fue instantáneo. Y ahí, nada, hicimos un taller. Yo, sinceramente, más allá de que me decían, bueno, por favor que organice una charla, y organizamos una charla y respondía a las preguntas, no sabía cómo podía organizar un taller. ¿Un taller de qué, digamos? De hablar del universo, ¿no? Y fue Gila la que me fue ordenando, diciendo, bueno, pará, ¿por qué no elegís estos temas y haces un taller de esto, verdad? Y también, bueno, se fue dando simple porque en medida que iba recibiendo muchas preguntas por mails y mensajes, iba obteniendo las respuestas, ¿no? De qué era lo que las personas más les interesaba, digamos, cómo poder ir organizando esa información, porque yo esa información la recibí sin palabras, en otro estado de conciencia. Entonces, digamos, este plano, la tercera dimensión, a nivel vibratorio, podríamos decir que es denso. Claro que no es denso, pero digamos, las palabras tienen una vibración que son muy densas para la velocidad donde recibí toda esa información, que es fuera del cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, pues ponerlas en palabras me llevó 7 años más o menos. Sí, un septenio. ¿No? Sí. Bueno, y el libro es eso. Acá tenemos el libro Amor, la luz de la conciencia, que es lo que van a estar presentando en el encuentro. Y además de eso, tengo acá al ladito el CD de Lucas, donde presentas las frecuencias álmicas en 432 Hz. Contame por qué, cómo llegan a vos las frecuencias álmicas. Sí. Fue muy lindo. Yo tengo 2 discos editados de música porque trabajé mucho en el ambiente de la música.
con muchos de los músicos que son famosos y demás, y estaba adentrándome en todo ese mundo, pero la realidad es que me costaba mucho estar dentro del sistema de la música de hoy día, porque es muy mezquino y a nivel energético es denso, digamos, no es amoroso, no es amoroso. Y llegó un momento que toqué en un festival muy grande, que sí me acompañó, que habrá sido hace 3 años más o menos, donde estaban todas las bandas famosas. Fue en Buenos Aires, no sé, los Ilacuriaquien de Valderrama, ¿no? Estaban todos, ¿no? Tocaban todos. Y me sentí tan mal, tan angustiado, que dije, ese día abandono la música, ¿no? O sea, si mi vida se va a transformar, los fines de semana se va a transformar en todo el tiempo estar en este ambiente, pues la música no es para mí. No es para mí, ¿no? Y abandoné la música. Claro que la música tocó desde los 6 años, entonces el problema no era con la música, sino con el sistema con la industria, claro. Entonces pasé 4 meses sin tocar ningún instrumento. Y es muy loco porque toca siempre el piano o la guitarra, ¿no? Alguien que nació con la música la lleva en la sangre toda la vida, ¿no? Y esos 4 meses no estaba tocando y era raro. Claro. Y simplemente un día compuse esta canción de una de las frecuencias sálmicas, que es la 3, que inmediatamente que la hice, la grabé, pero por el simple hecho de hacer algo que a mí me hacía bien, no es la música que hacía cuando era más chico, digamos, ¿no? Instrumental. Empecé a cantar cuando cuando la sociedad me decía, no, de la música instrumental no vas a vivir económicamente, ¿no? Y en diciembre, el 31 de diciembre, sí hizo un video con imágenes de naturaleza, pero que sacó de National Geographic, ¿no? Y lo subimos a internet. Para compartirlo con nuestros más amigos. Exacto. Y se empezó a expandir y me empezaban a escribir dónde se puede conseguir el disco, y todavía no había ningún disco, no había nada. Y ahí todos los meses fui sacando una frecuencia que la subía al SoundCloud, y se empezó a armar como un boca a boca, y el 28 de marzo saqué el disco. Exacto. Y de aquí, desde el 28 de marzo ahora, que son, no sé, 3-4 meses, ya llevan como más de 15.000 discos descargados. Increíble. Sí, todo de boca en boca, ¿no? Y es instrumental, está afinado en 432 Hz. ¿Eso por qué, Lucas? Porque esta información que la recordé en el momento del infarto. Nosotros como sociedad afinamos el La en 440 Hz. A partir de ahí se afinan el resto de las notas, que por ley natural de armónicos. Esto el afinador lo hace solo, ¿no? Pero claro, es una ley natural de armónicos. Pero el La está en 440. Cuando yo era chico, el único piano que habíamos podido comprar era un piano que tenía el arpa rajada, quebrada, y solo se podía afinar en 432 Hz. Para mí era una maldición. Para mí, estas cosas siempre lo cuento porque digo, es eso de confiar, ¿no? Sí, sí. Y decir, todo sucede por algo. Para mí era una maldición, no lo contaba ni en el conservatorio. Porque en ese entonces una concepción de música diferente a la de hoy. Absolutamente, y era una vergüenza para mí, claro. Porque yo no podía tocar en donde toca todo el mundo, ¿no? Y no podía invitar a un violinista a tocar a casa, o a un guitarrista, porque estábamos desafinados. Exacto. Y cuando tuve el infarto, este ángel, entre las millones de cosas que me comunica, es que bueno, que la Tierra está vibrando en 8 Hz. Es una nota constante que nosotros no la escuchamos porque nuestro oído escucha desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Esta es una nota constante que la podemos sentir, es la vibración de la Tierra. Corresponde a una nota Do. Si nosotros le desarrollamos la ley de armónicos, que es esta para afinar el resto de las notas, vamos a llegar a un La en 432 Hz, no en 440. Entonces, si nosotros queremos estar sincronizados con la frecuencia de la Tierra, que eso quiere decir estar en eje, eso quiere decir en reconocernos como únicos creadores de nuestra realidad, ¿verdad? Y dejar de sufrir. Que no quiero decir dejar de sentir dolor, porque el dolor es algo, es
constante en nuestra vida, porque cuando viene una experiencia que no estamos listos para resolver, pero que nos detona, pues viene el dolor. Exacto. Si nosotros trabajamos en esa experiencia para preguntarnos qué hicimos para traer esta experiencia hacia nosotros, qué tenemos que aprender de esta experiencia, pues ahí la sanamos. Y si nos ponemos en víctima y seguimos volviendo al pasado a preguntarnos por qué, qué mala suerte tuve, o Cristina, hija de puta, ¿viste? Perdón por la palabra, pero digo, ¿viste? Siempre echándole la culpa a lo externo. Exacto. Digo. Pues eso es el sufrimiento, ¿no? Es agarrar ese cuchillo y clavarlo en la herida y refregarlo. Entonces, el 432 Hz lo que hace es, por un instante, cuando escuchamos bien de lleno, contemplando esta música, pero bien presentes en la música, no escuchando la música y pensando en que hay que ir al supermercado y demás, sino bien presentes, lo que hace esta música es, por ley de armónicos, equilibrar nuestro sistema energético. No es un milagro, no nos va a sanar, simplemente es un instante que nos ofrece de ponernos en eje. Cuando nosotros nos ponemos en eje, nuestras emociones estancadas, que son las que generan las futuras enfermedades, vuelven a recircular por nuestro organismo. Y nosotros tenemos la posibilidad de reconocer nuestros errores, por así decirlo, que no son errores, pero digo, reconocer dónde nos aprieta el zapato, ¿no? ¿Qué es eso que tenemos que trabajar para ser una mejor versión de nosotros mismos? Y nada, después al instante nos llega la factura de gas, listo, nos volvimos a correr de nuestro eje. No, claro. No es que la música es milagrosa, simplemente nos está brindando un momento para escucharnos, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece, chicos, si hacemos la invitación para este sábado 22 y domingo 23? El sábado de 9:30 a 18:30 y el domingo de 9:30 a 14:30. Van a estar hablando del libro, además. Sí, va a haber un concierto también. Sí. Genial. Bueno, ¿dónde es, chicos? Bueno, pues lo vamos a realizar en el espacio Bambú de introspección. Moreno Mills 26. Exactamente. Bueno, y lo destacable es que ellos inician su gira acá en Río Cuarto. Va a ser una gira por Argentina, Chile y Uruguay. Sí. Es increíble. Sí. Bueno, chicos, la verdad ha sido un placer enorme tenerlos acá. Perdón, me quedaría charlando. las direcciones para la inscripción y demás. Exacto, lo hacemos. Se pueden comunicar con esta cuenta de Gmail que es Más Allá de los Sentidos, Exacto. Ana Laura García. Su teléfono celular es 358-154-300-799. Exactamente. Lo repetí, lo tenemos ahí abajo, miren, el Zócalo, lo estamos viendo. Hay lugares para inscribirse todavía, Anita, hay lugares. Exacto. Y bueno, hay un montón de preguntas que quedan y que surgen que van a tener la posibilidad de hacerlo justamente en este encuentro con ustedes, en el hecho de disfrutar también de este concierto y demás. El tema se vuelve muy interesante, pero súper interesante. Muchas cuestiones que a uno le van surgiendo seguro y que también le dan ganas de preguntar si pueden pasar o no. Sí, chicos, un placer tenerlos. Un honor. Muchas gracias a ustedes y también uso un segundito para agradecerle a Ana Laura García, que bueno, que está gestando todo este encuentro, digamos, aquí con mucho amor. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, una nueva posibilidad de quizás ir hacia lo interno de uno, porque el escuchar la experiencia también nos hace pensar. Tan afuera, claro, exactamente. todo el tiempo, que por ahí es necesario frenar un segundito, Encontrar mirar para adentro a ver qué hay, exacto, encontrar nuestro eje y seguir para adelante. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Brindo por tu guiño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso.